en el noticiero Estrella TV. ¡Se puede! ¡Sí se puede! Defensores de los indocumentados comienzan huelga frente a la Corte Suprema, mientras que el vocero de la Casa de Representantes apresura un voto para bloquear DACA y DAPA. Crece la tensión en la batalla por la Casa Blanca. En medio de confrontaciones y golpes, Donald Trump le echa más leña al fuego. Poblados enteros en Texas quedan aislados luego de masivas inundaciones. Rescatan a decenas de víctimas de explotación sexual en México. Las vendían al mejor postor en un sitio frecuentado por turistas de Estados Unidos. Millones de manifestantes ponen contra las cuerdas al gobierno de Brasil en protesta contra la corrupción. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes, amigos. De inmediato comenzamos con la información aquí en Noticiero Estrella TV y lo hacemos en la capital del país, donde decenas de activistas han iniciado una huelga de hambre en las afueras de la Corte Suprema para que el sueño de 5 millones de indocumentados no quede en el limbo. Ellos esperan concluir la huelga el próximo 18 de abril, día en que los jueces del tribunal escucharán los argumentos orales de esta acción ejecutiva. Nos vamos a enlazar ahora mismo hasta Washington con Alfredo Miranda con los detalles de lo que se vive hoy allá. Adelante, Alfredo. Buenas tardes. Saludos, Adriana. Una coalición de organizaciones de defensa de los derechos del inmigrante se ha sumado a la lucha por lograr que la Corte Suprema se pronuncie en favor de la administración en la demanda de apelación conocida como Texas versus Estados Unidos. Los zapatos simbolizan los pasos de inmigrantes indocumentados. En ese marco se anunció el comienzo de una medida denominada cadena de ayuno por el DACA. Lo que queremos es crear conciencia, ¿no?, de que esto realmente está impactando la vida de muchas personas que ya están aquí, que tienen hijos ciudadanos. Queremos que se cree realmente esa conciencia con los magistrados. El activismo dice que similares acciones se están realizando en 5 estados y se pretende que la misma se vaya expandiendo. Deseamos que los jueces supremos se den cuenta que aquí somos mujeres, somos padres de familia, somos niños, son nuestros hijos los que serían beneficiados por esta acción ejecutiva que dio el presidente Obama. La medida comienza la misma semana en que la Cámara de Representantes podría votar por una resolución de oposición a la orden ejecutiva para ser enviada a la Corte Suprema, medida impulsada por el líder republicano. ¡Sí se puede! La medida que hoy inicia el activismo junto a inmigrantes indocumentados se extenderá hasta el próximo 18 de abril, día en que la Corte Suprema comenzará a recibir los argumentos orales. Así están las cosas en Washington. Adriana, vuelvo contigo a estudios. Gracias, Alfredo, por tu reporte. Muy buenas tardes. Y esta acción ocurre justamente en un momento muy crítico porque esta semana el vocero de la Casa de Representantes, Paul Ryan, está presionando con todo para que se efectúe un voto en contra de estos alivios migratorios por parte de los miembros del Partido Republicano. Así que probablemente veremos una intensa batalla de partidos durante los próximos días en este tema, del cual nosotros les mantendremos informados. Vamos a pasar ahora hasta Guatemala, donde varias organizaciones sociales y miembros de la Iglesia Católica se reunieron en la capital para participar en el Vía Crucis del Migrante y exigir el fin de los abusos a los que son sometidos los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. Gabriela Porras con el reportaje. Organizaciones que velan por los derechos del migrante, familiares y autoridades de la Iglesia Católica llevaron a cabo en Guatemala el Vía Crucis del Migrante, con el propósito de enviar un mensaje para que terminen los abusos a que son objeto las personas que intentan llegar de forma ilegal hacia Estados Unidos. Si uno agarra ese camino, hay que despedirse de la familia, decirles adiós, porque no se sabe si va a volver. El Vía Crucis se llevó a cabo en el Parque Central de la ciudad capital, frente a la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, y se centró en los peligros que afrontan los migrantes durante la travesía que llevan a cabo por territorio mexicano en su intento por hacer realidad el sueño americano. Estos grupos delictivos secuestran a la persona migrante y después hacen llamadas tanto a los Estados Unidos como a Centroamérica, donde están las familias pidiendo grandes cantidades de dinero para entregar con vida a la persona. Los organizadores del evento presentaron varias estaciones en las que con fotos y mensajes dieron a conocer el Vía Crucis que afrontan los migrantes en su peligroso recorrido, a pocos días de que se celebre la Semana Santa en la región centroamericana. Las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes consideran que cada vez son más los abusos que padecen los indocumentados en su paso por México. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras.
la política por parte de Donald Trump no solamente se ha convertido en una pesadilla sin fin para muchos republicanos, sino además en un serio dolor de cabeza para las autoridades. Esto debido a las recientes confrontaciones entre simpatizantes y detractores del candidato que han convertido las calles en zonas de guerra, las cuales el político considera un festival del amor. Raúl Rodríguez nos tiene más en el siguiente reportaje. De los insultos a los golpes y a los ataques raciales en las calles, así han terminado los últimos eventos políticos de Donald Trump, que prácticamente se han convertido en bombas de tiempo debido a los comentarios del magnate, que en vez de calmar los ánimos, lanza nuevas amenazas contra sus rivales. Trump no acepta ser el responsable de los hechos violentos ocurridos el viernes en Chicago, donde hubo 2 heridos y 5 arrestados. Por el contrario, acusa a Bernie Sanders de estar detrás de las agresiones. El magnate ha dicho que le dará una dosis de su propia medicina, enviando manifestantes a los eventos de Sanders. La tensión crece porque el mensaje de confrontación podría provocar una anarquía en plena campaña presidencial. Tras suspender actos de campaña en Florida, Trump hoy visita Ohio, donde las protestas a favor y en contra han estado a la orden del día. La seguridad ha sido reforzada en los eventos públicos del magnate republicano, con la presencia de más policías y agentes del servicio secreto. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y justamente hablando de este tema, vamos a pasar a nuestra encuesta del día en las redes sociales. La pregunta es, ¿creen que Donald Trump es responsable de provocar actos violentos con sus mensajes racistas? Recuerden que pueden ingresar en nuestra cuenta de Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de este sondeo se estarán publicando esta noche en Noticiero Cierre de Edición. Y bueno, conocido como el segundo supermartes, las primarias de mañana serán decisivas para las aspiraciones presidenciales de varios candidatos republicanos. El ambiente está que arde y el alcalde de la ciudad responsabiliza a Trump por cualquier hecho de violencia. Nos vamos a enlazar con Moisés González hasta Miami, quien nos tiene más del ambiente que se vive allá a solo horas de estos decisivos comicios. Adelante, Moisés. Adriana, buenas tardes. Debido a los acontecimientos de violencia presentados en la ciudad de Chicago el pasado viernes, la seguridad aquí en Miami para las elecciones primarias de mañana se ha reforzado. La policía de Miami ya se prepara en coordinación con fuerzas federales para la jornada electoral de mañana. Estamos en contacto también con el servicio secreto que está cuidando los candidatos. Siempre estamos en contacto con ellos cuando ellos estén llegando o cuando estén yéndose para estar seguro que estamos ahí presentes. La ciudadanía se muestra molesta por lo sucedido en Chicago y por las constantes provocaciones de Donald Trump. Es un poco parecido a lo que pasó en los tiempos de los nazis, o sea, cada vez un poco más violento, un poco más empujando. Y él mismo promueve que la gente se odie, que haga violencia y que no se respeten los derechos ajenos. El alcalde de la ciudad de Miami ha dicho que si mañana ocurren actos violentos en la Florida, serán producto de las declaraciones provocadoras de Donald Trump. Definitivamente que si hay violencia en esta primaria, el único responsable sería el señor Donald Trump. La jornada electoral inicia mañana desde las 7 a.m. hasta las 7 de la tarde y por supuesto estaremos aquí durante todo el día para la cobertura completa. Este es todo mi reporte desde Miami. Regreso contigo al estudio, Adriana. Gracias, Moisés. Estaremos en pleno contacto contigo. Buenas tardes. Pasamos ahora hasta México, en donde el gobierno federal de ese país contrata como operador financiero al mismo sujeto que operaba las finanzas del cártel de los Carrillo Fuentes. Ese es el nuevo escándalo que golpea la reputación del gobierno mexicano, que confirmó una investigación periodística de Aristegui Noticias en la que se constata que Rodolfo Dávila Córdoba, un exdirectivo del Banco de México, sentenciado por haber sido operador financiero de ese cártel, recibió contratos por más de $25 millones, esto en relación con la cruzada contra el hambre organizada por el gobierno. Los pagos se hicieron a empresas fantasmas por servicios que jamás se realizaron. Momento de ir a la primera pausa, pero al regresar, luchando por un sueño, los vendedores ambulantes en Los Ángeles se niegan a dejar su sustento diario a pesar de la cruda realidad que viven. Además, millones de personas salen a las calles para exigir el fin de la corrupción y la renuncia de sus gobernantes. Les diremos dónde. También termina la pesadilla para varias mujeres que eran explotadas sexualmente en México.
Y en Texas vive una verdadera tragedia por causa de las históricas inundaciones que ya han dejado miles de damnificados. Ya volvemos con todos los detalles. Miren esto, debido a la falta de empleo y a su condición de indocumentados, muchos inmigrantes hispanos que viven en Los Ángeles no tienen más opción que convertirse en vendedores ambulantes. Sin embargo, la competencia, la policía y las fuertes multas los tienen al borde de una crisis que llega cada vez más cerca de la indigencia. Abel Álvarez nos cuenta más en el siguiente reportaje. Nos vamos a enlazar con él ahora mismo. Abel, adelante. Sí, gracias, Adriana. Muy buenas tardes. Muchos de los vendedores ambulantes que existen en la ciudad son hispanos y apenas el dinero le alcanza para sobrevivir y ayudar a su familia fuera del país. Pásale a los tacos, los hot dogs, pásale. Así comienza el día a día de la hidalguense Mari, vendedora ambulante en Estados Unidos, quien se enfrenta a grandes retos para salir adelante. Aquí es difícil con todo tipo de relación, tanto como a veces como la policía, como la ciudad. Todo el tiempo es lo mismo, las redadas, lo que nos tiran todo. A diferencia de ciudades como San Francisco y Nueva York, en Los Ángeles vender en la calle es ilegal. Hot dog, pásele. De acuerdo con la organización It's LA Community Corporation, hay 50,000 vendedores ambulantes. Más del 80% son latinos e indocumentados, la mayoría de bajos ingresos. He caído a la cárcel por he pagado tickets, como le digo ahorita, el último que pagué fue el 22 de febrero. Guadalupe lleva 26 años en el país, está a la espera de que se apruebe DAPA, pero por vender en la calle ha tenido meses de verdadera angustia. Cerca de 8 meses pagué más de $5,000 en tickets. Vendedores ambulantes como Guadalupe se enfrentan a grandes problemas económicos cuando tienen que pagar grandes cantidades de dinero por multas impuestas. Pero es que tampoco las autoridades aquí se han puesto de acuerdo para poder legalizar este tipo de trabajos. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Adriana, regresamos contigo. Gracias, Abel. Buenas tardes. Una difícil situación, sin duda alguna. Vamos a pasar ahora hasta Venezuela, donde la fiscal general de la Nación anunció el hallazgo de restos de los mineros desaparecidos en Tumeremo, Estado Bolívar, a principios de este mes. La funcionaria hizo pública la información a través de su cuenta de Twitter. Esta noticia se da luego de una serie de protestas realizadas por los familiares de las víctimas para exigir justicia en una zona que se ha convertido en un territorio sin ley en ese país. Precisamente Noticiero Estrella TV se encuentra trabajando en una serie especial sobre la desaparición de estos mineros desde el lugar de los hechos con testimonios realmente escalofriantes. Escuchemos un poco de ellos ahora mismo. Y también les daban con palos antes de matarlos, que los metían por una trocha que abrieron, les daban palos. Mataron mujeres, mataron hombres. Ellos entraron para tomar el control de la mina, pero en esta vez entraron y empezaron a matar la mayoría de las personas que estaban ahí. Lo que ocurrió el día de la desaparición, el temor de los habitantes de esa zona y el turbio y lucrativo negocio de la minería en ese país, mañana aquí en su noticiero Estrella TV. Y nos quedamos allí mismo en Venezuela porque cientos de personas se lanzaron a las calles de Caracas para exigir una vez más la renuncia del presidente Nicolás Maduro debido a la crisis de gobernabilidad que vive esa nación. La economía, todo, uno gana, el sueldo no alcanza. Todo me parece mal de este gobierno. La falta de alimentación, la falta de medicina. Yo soy diabética, no consigo mi Biolocón. Muchos expresaron su profundo malestar por la difícil situación económica en la que se encuentra la nación y el aumento de la violencia y la inseguridad en las calles. Mientras tanto, en Brasil, una marea de más de 2 millones de manifestantes se apoderó de las calles de varios estados del país para protestar en contra del gobierno de Dilma Rousseff tras las últimas revelaciones de su vínculo con el fraude de Petrobras, ya que todo esto sucede en medio de la peor recesión económica del país en los últimos 100 años. La presidenta dijo que no tiene planes de renunciar y culpa a los opositores de crear este tipo de crisis. Momento de ir nuevamente a la pausa, pero al regresar, diputado de reconocido partido político en Centroamérica podría enfrentarse a la justicia debido a un pacto con criminales. Además, dramático accidente de un tren deja decenas de pasajeros heridos en Estados Unidos. Y Texas es azotada por severas inundaciones que amenazan con convertirse en una tragedia de grandes proporciones. Ya regresamos con los detalles. Por no
tener documentos de identidad en el momento en el que fue hallado, el cuerpo de un hondureño todavía no ha podido ser entregado a sus familiares, que viven una verdadera pesadilla a pesar de que ya le entregaron a las autoridades las pruebas genéticas de su familiar. Dulce Valles nos cuenta esta historia. La familia Portillo llora a uno de sus miembros y la agonía se hace más larga porque desde el 21 de octubre de 2015 no han podido enterrarlo. Es triste lo que uno está pasando, mi familia, mis hermanos, todos nosotros lo que estamos pasando. Lo que es más triste aún es que lo mantienen en secreto para evitar que su padre se entere. Temen que a su edad la noticia le cause la muerte. Solo le decimos que él salió, que anda por México, que va a regresar, pero nos sentimos mal porque lo tenemos engañado, pues. José Víctor Portillo fue encontrado sin vida 5 días después de desaparecido. Quienes lo estrangularon lo fueron a tirar a un cerro cerca de su casa en Aldea El Retiro de San Pedro Sula, Honduras. Fue gracias a las aves de rapiña que encontraron el cadáver. Sus familiares lo reconocieron en el levantamiento de medicina forense, pero eso no fue suficiente. Como no portaba documentos, ingresó como desconocido a la morgue y eso es lo que impide que se los entreguen, ya que las pruebas de ADN las realizan en Costa Rica en un proceso demasiado lento. Desde que recogieron el cuerpo, sabe que es mi familia, es mi hermano, ellos tenían que entregarnos el cuerpo en el mismo momento. La familia de José Víctor Portillo, encima de soportar su trágica muerte, ahora tiene que aguantar una espera que podría ir desde 6 meses hasta 1 año para que medicina forense le entregue sus restos y al fin darle cristiana sepultura. Desde San Pedro Sula, Honduras, para Estrella TV, Dulce Valle. Pasamos ahora hasta El Salvador, donde el diputado efemelista Rolando Mata encabezó una petición ante la Fiscalía para que se investiguen los vínculos entre el partido Arena y líderes de pandillas tras la divulgación de un video en el 2014. El legislador insistió en que varios políticos pactaron con las maras ciertos beneficios a cambio de permitirles que la población saliera a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2014. ¿Qué les parece? Después de las fuertes tormentas que azotaron 33 condados en el estado de Texas la semana pasada, la Guardia Costera anunció a los navegantes evitar acercarse al río Sabine en el sureste del país, esto debido al crecimiento por las lluvias masivas, indicando que podrían inundar las áreas cercanas en cuestión de días. Y nuevamente un tren de pasajeros se descarrila en Estados Unidos. Esta vez el accidente ocurrió al suroeste de Kansas, dejando cerca de 30 personas heridas, aunque no se han registrado muertos hasta el momento. El tren en que viajaban de Los Ángeles a Chicago se descarriló al oeste del Dodge City. Según Amtrak, el tren transportaba 128 pasajeros y 14 tripulantes en el momento del accidente. Pasamos ahora hasta Los Ángeles, California, donde un delincuente que se robó una patrulla provocó una persecución policial que duró varios minutos. Algunas patrullas acudieron al llamado de emergencia que terminó con la muerte del criminal, que fue bloqueado en una intersección donde se enfrentó a tiros con los uniformados. Momento de ir a la pausa nuevamente, pero no se me aparten porque al regreso, Kate del Castillo revela secretos nunca antes dichos en un artículo escrito por ella misma. Y también en México, un grupo de mujeres son rescatadas de las garras de criminales que las usaban de esclavas sexuales. Ya les contamos exactamente en dónde. Pongan mucha atención a esta terrible noticia. En México, las autoridades de Baja California Sur rescataron a 26 mujeres víctimas de explotación sexual. Su liberación se logró gracias a un operativo realizado en una vivienda en Cabo San Lucas, donde también arrestaron a 5 personas. Los detenidos pasaron a órdenes de la Fiscalía Estatal, mientras que las víctimas fueron enviadas a un hospital local para recibir tratamiento médico y psicológico. Y bueno, fíjense que la frase "el Chapo me atraviesa con su mirada, yo me sentía morir" resuena hoy, luego que Kate del Castillo detallara en un nuevo artículo publicado este fin de semana en la revista Proceso cómo fue su encuentro con el narcotraficante más poderoso del mundo. La Reina del Sur narra con lujo de detalles hechos inéditos de su encuentro en un relato escrito con su puño y letra y sin edición alguna, así como ella misma lo anunció por medio de las redes sociales. Este tema pica y se extiende. Pasamos ahora hasta Ecuador, donde la policía antinarcóticos confiscó casi 2 toneladas de cocaína cerca de las Islas Galápagos en una operación realizada en colaboración con la DEA y la policía colombiana. Se reportó que la mercancía, que fue encontrada flotando en alta mar, tiene un valor de aproximadamente $40 millones y provenía de Colombia con posible rumbo hacia los Estados Unidos.
o Centroamérica. Y bueno, les cuento que más de 1.000 inmigrantes fugitivos continúan su travesía hacia países europeos, intentando así sobrepasar los diferentes obstáculos, ya que ahora fueron obligados a tomar rutas alternas para llegar al borde de Macedonia, donde se les negó la entrada a través de Idomeni. Desafortunadamente ya se reportaron 3 personas muertas a orillas de un río. Una de ellas era una mujer embarazada. Esta es una lamentable situación que no para, que no cesa allí en el Medio Oriente. Llegamos al final, amigos de Noticiero Estrella TV, por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. No me quiero despedir sin antes recordarles que pueden hacer uso de nuestras redes sociales para estar en contacto con nosotros, participar en nuestras encuestas y también ver nuestro noticiero de manera digital. Ahí estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias por acompañarme. Será entonces hasta mañana.